Yo tengo casi 20 años como pastor, de los cuales tengo un promedio de 14 años en la sana doctrina. Creo que la mayoría conoce mi testimonio, de dónde Dios me sacó. Fui pastor de Pare de Sufrir, o sea, fui pastor de una secta. Pero bueno, Dios hizo una obra tremenda en mi vida y ahora estoy predicando la verdad de Dios. Entonces tengo en la sana doctrina un promedio de 14 años. Durante estos 14 años guardé enseñanzas, continué enseñando cosas que consideré correctas. Una de ellas es el tema del diezmo. Hasta este año que pasó, hemos estado enseñándolo y defendiéndolo, y yo también era de los que peleaba por eso y reclamaba por eso y confrontaba a los que no creían en esto de que el diezmo ya no es válido para este tiempo. Pero cuando empecé este programa de preguntas y respuestas, me llevó a investigar. Y ahí está el punto. Cuando fuimos a la investigación, empecé a descubrir cosas que movieron los fundamentos que yo creía en este tema del diezmo. Así que bueno, tuvo que hacer un cambio, y el cambio fue el siguiente. Nosotros ahora claramente entendemos que la iglesia no debe diezmar. Y tengo razones bíblicas, fundamentales, bíblicas, no imaginaciones, no un estudio que me bajé de internet. No, es mi propia investigación que he hecho y que me ha llevado a esta conclusión. Tengo razones 100% bíblicas para decir que ya el cristiano para este tiempo no debe diezmar, sino solamente ofrendar. Estoy también convencido que los que siguen con esa postura tienen varios motivos. Número uno, o es por ignorancia, como un día estuve yo, ignoran y lo siguen enseñando por ignorancia. Bueno, habrá otro grupo que son los que sí saben que esto no es ya bíblico, que esto ya no se debe observar, sin embargo lo siguen enseñando porque obviamente es una entrada más para la iglesia y especialmente para el pastor. Y tres, son los corruptos y los que le encanta robarle a la gente y qué más que el diezmo, ¿no? Para robarle a la gente usando la ley de Moisés. Entonces, no sé en qué grupo estará usted, pero bueno, gracias a Dios vamos a tocar el tema. Me lo han pedido con todos los detalles, con todos los textos bíblicos que tengo, y podríamos, hermanos, seguirlo enseñando esto, pero bueno, vamos a aclararlo con todo. Así que yo le pido, si usted desea, lápiz y papel a la mano. La gente cree que algunos obviamente que son del otro grupo, ¿no? De los que no entienden esto, sino que no les conviene que enseñemos estas verdades, creen que dejamos la sana doctrina simplemente porque no estamos enseñando lo que ellos enseñan. No es que tengamos que enseñar lo que todo mundo enseñó. Enseñamos lo que dice la Biblia. La Biblia. Un hermano me trajo el nombre de un predicador conocido y me dijo: pastor, pero fulano de tal enseñaba del diezmo. Y yo digo, ¿qué me importa a mí que fulano de tal enseñe del diezmo? Si no está en la Biblia, puede ser un ángel, como dijo San Pablo, pero sea anatema, dijo San Pablo. Entonces, no estoy diciendo que son malditos los que enseñan, ya lo dije. ¿Por qué motivos una persona puede estar enseñando esto? Ya sea que ignora y lo enseña por ignorancia, no ha profundizado en el mensaje. Dos, ya sea porque simplemente lo heredó de la iglesia, del concilio, y lo sigue enseñando. Tres, porque vive de eso. Los pastores viven del diezmo, creo la mayoría. Y el otro punto sería porque es un ladrón y utiliza la Biblia, el Antiguo Testamento, coge de aquí cuando le conviene, y cuando no le conviene utiliza la gracia. O sea, la ley cuando me conviene y la gracia cuando no me conviene. Y esos no creo que sean ustedes. Pero bueno, para eso está la Biblia, para educarnos, instruirnos y ordenarnos. Nos guste o no, la palabra de Dios nunca volverá atrás vacía. Así que bueno, ¿por qué yo no creo en el diezmo? ¿Ya? ¿Por qué yo ya no observo el diezmo como pastor? Vamos a hablar de lo que la gente que cree en esto utilizan constantemente para demostrar y decir que sí, que el diezmo es vigente hoy. Y el texto primero está en Génesis 14:17, el diezmo de Abraham. Y lo voy a leer y se lo voy a compartir aquí, ¿ya? Para que todos tengan la Biblia y me puedan seguir. Eso está en Génesis 14:17.
Mire, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios de Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces, bueno, esta es la primera ocasión donde aparece la ilustración del diezmo, ¿no? Abraham venía de la derrota de los reyes de Sodoma y Dios le dio la victoria. Además de rescatar a Lot, Abraham tenía el botín de esa guerra y se encontró en el camino con Melquisedec, ¿no? El texto nos dice que Abraham tomó el pan y el vino, símbolo de la Santa Cena, gloria al Señor, y luego Abraham decidió darle los diezmos del botín, o sea, de todo el botín que él tenía, ¿no? Ahora, vamos a anotarlo primero, para los que agarran este pasaje y dicen que es obligatorio el diezmo para este tiempo. Lo primero, y dicen, claro, es obligatorio porque no había ley y Abraham diezmó no habiendo ley. Así que en este momento que no estamos bajo la ley, también podemos o debemos diezmar porque Abraham daba diezmos. Eso no es verdad. Porque aquí en este pasaje vemos que Abraham no daba diezmos. Abraham diezmó en esa oportunidad. No hay ningún otro pasaje más que diga que Abraham asiduamente empezó a diezmar. Y peor, a Melquisedec, que fue un evento que sucedió una sola vez. Una sola vez. Y en este evento Abraham decidió dar los diezmos. Ahora, Abraham no diezmó de sus bienes que él tenía, diezmó del botín. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Cada creyente tendría que ir a la casa del vecino y tomarle al vecino algo y el botín que tiene o la ganancia que tiene, darlo a Melquisedec. ¿Me entiende? Entonces, esto no es válido para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente fue un evento que sucedió en un momento. Fue un momento específico en la vida de Abraham y no fue un patrón de vida o de devoción que Abraham diezmaba o diezmó de todos sus bienes que tenía. No, sucedió una sola vez. Entonces, no es un pasaje que podemos nosotros tomar y decir obligatorio que todos los hermanos tengan que diezmar porque Abraham diezmó una sola vez. ¿Me entiende? Entonces, se estaría tomando un pasaje suelto de la Biblia para hacer una doctrina. Y eso no se hace. Esto es solamente un principio en el que Abraham decidió honrar a este rey, a este Melquisedec, que obviamente la Biblia también habla de él como una representación de Jesucristo. Ahora, el otro evento lo tenemos en el Génesis 28:20. Dice así, y lo vamos a leer. El evento se refiere en este caso ya a Jacob. 28:20. Mire, por eso es importante analizar las escrituras. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora entonces algunos dicen, no. Además tenemos otro pasaje, tenemos el pasaje de Jacob, donde Jacob diezma también. Pero aquí, de nuevo, tampoco la Biblia dice que diezmó. Es más, el acto de Jacob no fue correcto. Porque si usted lee el pasaje con mucho cuidado, con mucho detenimiento, usted se está dando cuenta que Jacob le pone una condición a Dios. Y Jacob le dice a Dios claramente en el versículo número 17. Alabado sea el Señor. Mire. Lo tenemos en el versículo número 20, ¿no? 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir.
Entonces, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces yo le pregunto, ¿está correcta esa oración? Como usted entiende el Evangelio. O sea que la persona puede decirle a Dios, si tú me das esto, entonces ahí serás mi Dios. Está completamente errada. Esa oración era como una especie de extorsión de Jacob hacia Dios. Obviamente porque Jacob todavía estaba en su proceso, recién estaba saliendo de la casa de su padre, huyendo de su hermano Esaú. Todavía iban a faltar 21 años más hacia adelante en que Dios iba a tratar con su vida y lo iba a cambiar. Entonces la oración de Jacob está completamente errada. Y Jacob le dice a Dios, y si todo eso me dieres, te daré el diezmo, si es que me das todo esto. Esto está equivocado. Entonces, definitivamente, la oración de Jacob no es un ejemplo para nosotros, la iglesia, de cómo nosotros tenemos que servir nuestra mayordomía a Dios, porque él estaba prácticamente, repito, poniendo a Dios en condiciones. Y no, a Dios no le servimos por condiciones. Si me das, y si tú me bendices, y si tú me prosperas, te daré el diezmo. No. Entonces, de nuevo, el acto de Jacob no es un ejemplo para la iglesia diezmar. Más bien, a mi criterio, esto lo digo como yo lo entiendo, no es ni siquiera una oración para imitar, porque es mal hecha. El creyente le da a Dios por amor, por devoción, porque Dios es bueno, porque Dios es Dios. Por eso honramos a Dios con todo lo que Dios nos ha dado. No le damos lo que tenemos, le damos porque Él nos ha, simplemente porque todo le pertenece a Él. Entonces, ¿ve? Cuando nosotros analizamos los textos, ¿cómo vamos dándonos cuenta que agarramos con uñas y dientes pasajes que no tienen nada que ver? Entonces, de nuevo, el acto de Jacob no es ejemplo y tampoco dice que diezmó, simplemente hizo un voto, una promesa. ¿Ya? Ahora, seguimos. El libro de Levítico 27:30 nos dice que se diezmaba, qué significaba el diezmo y qué era lo que se diezmaba. Levítico 27:30, y los pasajes los estoy abriendo aquí, usted los va a poder conferir con su Biblia. Ese es mi desafío para ustedes. Todos los que de repente tienen dudas de este tema, no les gusta lo que yo he enseñado, pues vamos con la Biblia y vamos a ver quién está equivocado. ¿Qué se diezmaba? ¿Qué era lo que se daba? Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, según este pasaje de Levítico, ¿qué era lo que se diezmaba? El diezmo de la tierra, o sea, simiente, el fruto de la tierra, como el fruto de los árboles. ¿Está hablando de qué? Está hablando de que lo que se diezmaba era el fruto. Era el fruto. Nunca jamás el diezmo fue dinero. Nunca el diezmo fue dinero. Y se lo voy a demostrar, que nunca jamás el diezmo fue dinero. Inclusive, cuando la gente vivía lejos y no tenía cómo llevar su animal, mire lo que tenía que hacer. Más hacia abajo, en el versículo 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte a su precio. Y todo el diezmo, dice, de vacas, mire, o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, nunca jamás el diezmo fue dinero. El diezmo siempre era animales o granos. Amén. ¿Era fruto o era animales? Lo seguimos demostrando. Vamos a mirarlo en el Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Entonces, los pastores que piden dinero y que dicen, usted tiene que agarrar de su salario la 10ª parte y traerlo a la iglesia, eso no es bíblico, porque no se diezmaba ni dinero, ni siquiera, y usted me va a decir, claro, el hermano que vivo, pues porque como está hablando de la ley, en ese tiempo, estamos hablando miles de años atrás, no había dinero. Pues yo le voy a demostrar que sí había dinero y que aunque había dinero, nunca se diezmaba dinero. Se lo voy a demostrar ahorita. Mire, Deuteronomio capítulo 14, versículo número 22. Mire lo que dice. Mire lo que dice. 22 dice, indefectiblemente
diezmarás. ¿Pero qué cosa diezmarás? Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahí viene mi pregunta. ¿Cuántos hermanos tienen campos? Tienen campos que aran, tierras que aran. Porque eso era lo que se diezmaba. No se diezmaba dinero. ¿Me se da cuenta? Mire, ¿qué más? Y comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino. Mire, se diezmaba grano, se diezmaba vino. Y de tu aceite. ¿Qué más se diezmaba? Las primicias de tus manadas, animales y ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Pero ¿qué pasaba? Mire lo que dice aquí, 24. Y si el camino fuere largo, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. Su grano, sus animales lo venderían entonces, y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas. Mire, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Se diezmaba, y cuando se diezmaba animales y granos, se comía también. Todos los hermanos participaban. Este era un diezmo que se daba anual, ¿no? Y participaban de ese diezmo los hermanos. Y qué tremendo, mire qué profunda esa palabra, hermano, que dice que si la persona viviera lejos y no pudiera transportar todos los animales y el grano, entonces lo vende, guarda el dinero, lo llevaba al templo, compraba en el templo al sacerdote los animales, o sea, daba el dinero, y el sacerdote de todas maneras compraba los animales que requería ese diezmo, y partían o compartían o comían ese diezmo que se había entregado. Siempre tenía que ser o animales o grano. Entonces, ¿de dónde sacaron eso que se tiene que diezmar dinero? ¿Se da cuenta? Entonces, yo estaba mal. Ese es mi punto. Mi punto es que yo también reconozco que yo le enseñé. Y como pastor le tengo que decir a cada pastor que enseña esto, que estábamos equivocados. Yo, por lo menos, en mi caso, Dios es mi juez. Y si me equivoco, ¿por qué voy a decir que estoy bien en algo que estoy mal? Me equivoqué también. Y por eso no creo en el diezmo ya. Porque acá está la Biblia. ¿Qué le puedo decir yo a la palabra si la Biblia misma lo dice? Cuando se diezmaba, no se diezmaban dinero, se diezmaba animales o se diezmaba grano. El pastor está pidiendo el diezmo, exige el diezmo, pastor, en la iglesia, y nos obliga y nos humilla. Entonces, hermano, ese pastor debería de leer la Biblia y entender que aunque si hubiera diezmo, los hermanos le estarían llevando, agarrarían su salario y le tendrían que comprar ovejas, o comprarle grano, trigo para que él cocine, o mandarle, o como dijo un pastor, o tirarle una volquetada de trigo en el púlpito, pues ya que tanta plata quiere, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con lo que enseñamos, porque aquí está la Biblia. Gloria al Señor. El diezmo según lo que se enseña hoy, ¿no? Ahora, otro punto clave, luego vamos a ir explicando con más detalle ya todo lo que estoy hablando. Entonces, el pueblo daba una 10ª parte a los levitas para su mantenimiento. Entonces, ¿quiénes recibían el diezmo? Los levitas. Y le muestro el pasaje. Ahora todo el mundo quiere ser levita cuando les conviene. Cuando no les conviene, quieren ser la iglesia. Entonces, Números, capítulo 18, versículo 21. Mire, lo llevamos ahí, lo vamos al pasaje. Mire, y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Acá está. En Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, dice, para que no lleven pecado por el cual mueran.
Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, acá contestamos otra pregunta. ¿Quiénes recibían el diezmo? Los levitas. A ver, pregúntele a su pastor si es descendiente de Israel y específicamente de la tribu de Leví. Pues yo estaba mirando un estudio donde decían que ni siquiera en este momento en Israel se reconoce quiénes son levitas. Y tampoco se dan diezmos hoy en día porque tampoco hay templo. El diezmo se daba porque ellos servían en el templo, pero cuando Israel salió en cautividad ya no había templo, así que no había necesidad de diezmar. Entonces ya no se diezma hoy en Israel, porque no hay templo. Gloria al Señor, lo que dan es una ofrenda. O sea, los mismos judíos ya no diezman porque no hay ya levitas tampoco. Porque ya no se reconoce la tribu de Leví, porque simplemente ya ha habido tantas mezclas entre ellos, aún con gente de otras naciones, que ya no se reconoce quiénes son verdaderamente descendientes de Leví. Entonces ni siquiera en Israel se recoge diezmo. ¿Y por qué ahora lo están haciendo los pastores? Gloria al Señor. Ahora alguien me dice, pastor, pero es que nosotros somos los levitas ahora. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia sí dice que toda la iglesia en su conjunto, somos real sacerdocio. Toda la iglesia en su conjunto, eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Y le dije que todos los pasajes los voy a leer para que usted vea que todo esto es bíblico. Ya no hay levitas en la iglesia, no hay ningún levita y tampoco representamos a los levitas. Ahora no queremos llamarnos siervos de Dios, sino levitas, para poder agarrar los diezmos. ¿Sabe el Señor librar de tentación? Primera de Pedro 2, 9, ¿ya? Mire, ahí está el pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Entonces, para este tiempo, ¿quién es levita? Nadie en la iglesia. Los levitas son una tribu específica de Israel. Diezmaba a Israel y diezmaba a los levitas. Entonces, nosotros no somos Israel, somos la iglesia. La iglesia gentil. No diezmamos porque el diezmo es parte de la ley. De la ley. Y la Biblia dice, hablando de la ley, que el que quiere vivir bajo la ley tiene que cumplirla toda. Si diezmamos, tendríamos que guardar el sábado. Tendríamos que necesariamente guardar la ley, los sacrificios de animales y todo eso. Alguien me dice, pero el diezmo no pertenece a la ley, a esa ley. El diezmo pertenece a los mandamientos. No. El diezmo no pertenece tampoco a la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están corroborados en el Nuevo Testamento, a excepción del sábado. Después, el diezmo no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces el que quiera agarrar y decir, bueno, no, pero sí corresponde porque aunque la ley fue abolida, el diezmo no fue abolido. Mentira. La ley fue abolida y dentro de la ley también fue abolido el diezmo. Se lo voy a demostrar, se lo estoy demostrando ya. Pero vamos a seguir hacia adelante para que usted lo tenga en claro. Entonces, ¿quiénes recibían el diezmo? Los levitas. Pronto. ¿Hay levitas ahora? ¿Hay levitas en la iglesia? No hay. Y si hubiera, tampoco se podría diezmar, porque ellos diezmaban a los levitas que servían en el templo de Jerusalén. En el templo, en el tabernáculo. Pregunto, ¿hay templo en Jerusalén ahorita? No lo hay. Ahora usted me va a decir, pero si hay iglesias. Pues por eso Dios estableció las ofrendas. Con eso se cubrían los gastos de las congregaciones, no con los diezmos. Pero lo voy a demostrar, voy a seguir hacia adelante. Ahora, los levitas recibían el diezmo y ellos a su vez también diezmaban. El diezmo del diezmo. ¿Y a quién diezmaban los levitas? Al sumo sacerdote.
Se lo demuestro. Números 18:25. 18:25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, los levitas diezmaban el diezmo del diezmo y eso lo entregaban a los sacerdotes. Ahora los pastores se agarran el diezmo enterito de las iglesias y presentan el diezmo del diezmo a su concilio. ¿Es bíblico eso? No, pero lo hacen. Y los que reclaman de este mensaje es porque ellos lo hacen y no se quieren arrepentir lastimosamente. Amén. Así de dura está la cosa. Pero bueno, seguimos con el estudio, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a mostrarle algunas razones entonces en orden. Gloria al Señor. Sobre por qué no debemos diezmar, ¿ya? Tocando algunos de estos puntos. Número 1, porque no estamos bajo la ley. Según Romanos 6, 14 y 15, Romanos 7, 5 y 6, Gálatas 3, 15, y luego tenemos 2 Corintios 3, capítulo 3, versículo 4 al 18. Y le voy a leer Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. 6, 14. Porque, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está. Cuando alguien dice, estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Otro pasaje? Otro pasaje. Romanos 7, 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahí está. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No estamos más bajo la ley. Ahí está. Amén. ¿Y qué incluía la ley? La ley incluía los mandamientos, incluyendo el diezmo. Porque simplemente ya no hay, repito, no hay levitas, no hay tierra. Y ellos diezmaban del fruto de la tierra y de sus animales. Entonces, no hay cómo el creyente hoy en día tenga que guardar ese mandamiento de los diezmos. El punto 2 es el punto 2 de por qué ya no es requerido hoy. Es que los ejemplos de Abraham y Jacob no son patrones normativos como lo enseñé hace un momento. El punto 3 es que los diezmos fueron dados a los levitas y sacerdotes y hoy en día, como lo enseñé también hace un momento, ya no tenemos ni levitas y el sacerdocio es toda la iglesia. Toda la iglesia. Qué tremendo que estos pastores que con tanto ahínco exigen el diezmo, no agarran de esos diezmos y comparten con las viudas y los pobres. Porque el diezmo, mire, los judíos daban 3 diezmos, 3. No uno como piden las iglesias, daban 3. Y esos 3 diezmos eran los siguientes. Número 1, era el diezmo para los levitas, que se daba cada vez que ellos cosechaban el fruto de sus tierras, o sus crías o sus manadas daban cría. El otro diezmo era dado cada 3 años, que ese diezmo se daba para las fiestas judías. Entonces ellos celebraban las fiestas y comían de esos diezmos. Y el otro diezmo era el diezmo que se separaba para los levitas también, pero también para la viuda, el niño, el huérfano y el pobre. Ellos comían del diezmo también. Daban 3 diezmos. Sacando cuentas, los judíos diezmaban el 20% de lo que ganaban. Entonces, aún si los cristianos de hoy en día diezmaran, si ellos están siguiendo el diezmo
como un patrón normativo y exigen las iglesias según Malaquías, como dicen algunos, entonces estarían robándole a Dios. ¿Por qué? Porque no están diezmando como se debe tampoco. Ahora yo le pregunto a los hermanos, ¿qué fiesta judía celebramos nosotros para diezmar? ¿Se da cuenta? Ninguna fiesta judía. Celebramos Pascua, celebramos la fiesta de Yom Kippur o tabernáculos. Ellos separaban ese diezmo para la fiesta que se celebraban. Entonces, de nuevo, estaríamos volviendo a la ley. Ahora, para los que quieren vivir conforme a la ley, Santiago capítulo 2, versículo 10, mire lo que dice. Santiago 2, 10. Y se lo voy a leer. El diezmo es un bloque. El diezmo no es solamente lo que me conviene. El que quiere vivir bajo la ley tiene que seguirlo toda. Mire, Santiago 2:10 lo dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es como cuando yo saqué mi estudio del sábado y yo digo, ¿por qué no podemos guardar el sábado? Porque si guardáramos el sábado y vamos en un taxi a la iglesia para servirle a Dios en el sábado, entonces rompimos el sábado porque hicimos trabajar al taxista que nos llevó hasta la iglesia. Entonces por eso no podemos vivir bajo la ley, porque la vamos a romper siempre. Y el diezmo es parte de la ley. Si los creyentes diezman, escúcheme bien, si un creyente vive en función del diezmo, del mandamiento, de la ley de Dios, que es el diezmo, ya lo rompió, porque tendría que dar 3 diezmos. 3 diezmos. Tendría que dar los diezmos que estoy mencionando y que estoy enseñándolo aquí. Además, tendría que darle un diezmo para las viudas y los pobres. Además, tendría que buscar un levita para poderle dar sus diezmos, no a un pastor, porque el pastor no es levita. Y tendría que haber un templo en Jerusalén. Tendría que irse a Jerusalén para darle sus diezmos. Además, tendría que tener propiedades, tierras, porque se diezmaba del fruto de la tierra. Y yo pregunto, ¿cuántas tierras tiene usted que diezma? Amén. Entonces usted si diezma, si usted está diezmando, si usted está diezmando y usted lo hace en función de la ley, usted está en pecado. Porque si usted viola un mandamiento de la ley, si usted quiere vivir bajo la ley, tiene que guardarla toda. Porque si usted vive bajo la ley y quebranta un mandamiento, se hace culpable de todos, dice la Biblia. Santiago, lo acabamos de leer, acá está, 2:10. Pero cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, la ley dice lo siguiente, o lo guardas todo o no guardas nada. Entonces, como no podemos vivir bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Eso es lo que la iglesia todavía no entiende. Entonces agarramos la ley cuando nos conviene y la gracia cuando nos conviene. No, vivimos bajo la gracia porque no somos judíos, somos gentiles. No somos Israel, somos el pueblo de Dios. Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes, dice la palabra del Señor. Así que tengamos mucho cuidado. Ahora, otro punto es que el diezmo está ligado a la tierra que Israel recibió bajo el antiguo pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la tierra de Israel. ¿Nosotros qué tierra esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿de qué fruto de tierra vamos a diezmar si no tenemos tierra? Nuestra tierra está en el cielo. Por eso no diezmamos. Por eso no diezmamos. Entonces algunos agarran este pasaje y se van a Malaquías. Y con esto sí, acá los tienen a los hermanos asustados. Capítulo 3. Capítulo 3, ¿no? Y se van hasta el versículo 10 de frente. Mire. Y dicen, hermanos, ay de ustedes que me están diezmando, porque malditos sois con maldición, dice la palabra. Acá está. Y agarran este pasaje. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero mire, wow, qué tremendo es la palabra. Hermano, para empezar, mire, ese solo versículo
está totalmente mal interpretado por muchos pastores. Porque viene mi primera pregunta, ¿cuál era el alfolí? ¿Qué significaba alfolí? Algunos dicen que alfolí es la bolsita de la ofrenda. Entonces dice, hermanito, traiga su diezmo al alfolí, y ponen a la hermana para que recoja la ofrenda, ¿no? Dicen el alfolí. El alfolí no es la bolsa de ofrenda. El alfolí, la palabra alfolí significa granero. Granero, ojo, granero, porque lo que se diezmaba era grano, era trigo, era fruto de la tierra. Traed todos los diezmos al granero. Y por eso dice la Biblia, y hay alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque el levita comía de eso, y el sacerdote. Así que para Israel era hasta un juicio de maldición, porque había levitas que ellos conocían la ley de Moisés, ellos vivían bajo la ley de Moisés, ellos habían recibido una tierra por heredad. Así que Dios estableció ese impuesto para Israel porque habían recibido una tierra. Y Dios dijo, de la tierra que ustedes han recibido, ustedes me van a diezmar y van a traer todos los diezmos al granero, el granero que tenían los levitas, ¿no? Ya hay alimento en mi casa. Entonces, ¿debemos diezmar los creyentes? Si dice que hay que llevarlo al alfolí, pregunto, ¿tu iglesia tiene un granero por ahí donde el pastor está guardando el trigo? ¿Para que estés obligado a diezmar? La otra pregunta, de nuevo, ¿tu pastor es levita? Y la otra pregunta, ¿ha recibido tu pastor o la iglesia parte de la tierra de Israel? Porque de esa tierra era la que Dios demandaba el diezmo, no de la tierra que vives tú. Entonces, totalmente fuera de contexto. Y cuando se agarra un texto y se saca de contexto, se hace un pretexto. Y ahí es donde vienen las falsas doctrinas y los errores que se cometen. Y ahorita voy a hablar un poquito más hacia adelante, mire. Aleluya. Entonces, mire. Ahora, pero si agarramos ese mismo pasaje, de nuevo, que es el pasaje bandera de los pastores para hoy en día y que lo agarran y lo defienden y con todo, pero si vamos un poquito más hacia atrás, empieza en el versículo 6. Y acá dice, ¿quiénes eran obligados a diezmar? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Amén. Entonces, ¿a quién se le estaba demandando traer, aleluya, en los diezmos? A Israel. Tanto así que en el versículo 11 Dios promete reprender al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Ahí está. Claro, más claro que el agua. Dios dice, si ellos diezmaban, si no diezmaban, había una maldición. Y Dios no iba a reprender al devorador, que no es un espíritu. Porque dicen, y yo también lo decía, que Dios nos tenga misericordia. Y Dios va a reprender al espíritu devorador. No, el devorador no era un espíritu. El devorador era la langosta, la polilla, era el animal que come del fruto del campo, mi hermano. Es el devorador. Por eso dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. Porque eso es lo que provocaba este animal que se comía el fruto de la tierra, la planta. Entonces, totalmente sacado fuera de contexto. El tema es para Israel y no era para nosotros, la iglesia. Totalmente fuera de contexto. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ahora, el punto 5 tendría que ver con si el diezmo es obligatorio, entonces cuánto deberíamos de dar, ¿no? Y aquí yo ya acabé de hablar de eso, gloria al Señor, de qué cantidad era lo que diezmaba Israel, gloria a Dios. Y el punto 6 vendría a ser entonces Jesús. Entonces ahora no, ahora algunos agarran las palabras de Cristo, ¿no? Y dicen, no, Jesucristo también diezmó. Mentira. Jesucristo no diezmó. Yo le pido a usted que me comparta algún pasaje donde diga que Jesús diezmó. No hay. Pero sí va a haber pasaje donde dice que Jesucristo ofrendó y pagó el impuesto del templo, que era un impuesto establecido por Herodes,
que pagaban todos los judíos para el templo y para Roma también. Jesús sí lo pagó, y lo dice la misma palabra cuando Jesús manda a Pedro a pescar y saca y saca un pez, y de ahí saca un estarte, lo vende y paga los impuestos de Cristo y de Pedro. Eso sí está escrito en la palabra, y yo creo que usted lo conoce el pasaje. Ahora, Jesucristo diezmó, Jesucristo estuvo en favor del diezmo. La Biblia dice que sí. Mateo 23, 23. Ahorita le voy a decir por qué. Lo vamos a leer. Mateo 23, 23. ¿Ya? Mire. 23, 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Ahí está. Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Se da cuenta? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De nuevo, acá dicen, no, Jesucristo dijo que sí, que esto deberíamos hacer, o sea, el diezmo, pero sin dejar de hacer aquello que es la justicia, la misericordia y la ley, y la fe, ¿no? Pero ¿esto a qué se refiere? Y acá lo está diciendo el mismo Señor. Y dejáis lo más importante de la ley. De la ley. Yo creo que no se habían dado cuenta muchos de esta parte, ¿no? Porque el Señor, de nuevo, ¿a qué se está refiriendo? Cuando ratifica el diezmo aquí, a la ley. Pregunto, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? ¿En qué contexto nació Jesucristo? ¿En el contexto de la ley o de la gracia? Jesucristo nació bajo la ley de Moisés. No nació bajo la gracia. Y como el Señor nació bajo la ley, tuvo que cumplir la ley. Así de simple. Amén. Y se lo demostramos también. Acá está, mire. ¿En qué contexto nació Cristo? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Ahí está. ¿En qué contexto nació Cristo? En el contexto de la ley. Ahí está. Nacido bajo la ley. ¿En qué contexto estamos nosotros? En la gracia. Ahora, si Jesús nació bajo el contexto de la ley, ¿tuvo que diezmar? ¿O tuvo que aceptar el diezmo para su tiempo? Claro que sí, porque Él nació bajo el contexto de la ley. Nosotros no. Nosotros hemos nacido bajo el contexto de la gracia, porque el Cordero de Dios ya fue inmolado. Si no, tendríamos que seguir sacrificando animales, seguir guardando las fiestas judías, tendríamos que hacer nuestras tiendas y tabernáculo y el arca del pacto y todo lo que dice la ley. Hay mandamientos de la ley que nosotros simplemente no debemos observar, y entre ellos está el diezmo. Los creyentes no diezmamos, ni porque Malaquías lo dijo, porque Malaquías, de nuevo, se refiere específicamente al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Debemos diezmar los creyentes? No hay ningún pasaje, ni un pasaje. Me he dado el trabajo. Estoy hablando, este estudio lo estoy haciendo después de 14 años, enseñando lo mismo, porque simplemente no me di el trabajo de investigarlo con todo el detalle y con el cuidado que la Biblia merece. Pero ahora lo traigo para aclarar este punto. Amén. Ahora, en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona al diezmo cuando se manda a dar generosamente. Ahora, dejamos a Cristo todo lo que dijo el Señor con respecto al diezmo, que son 2 pasajes nada más. Uno es el de Mateo 23, 23 y el otro es el de Lucas 11, 42. Donde dice, ¿no? Donde es una reprensión en realidad. Y lo leo también, lo leo. Por supuesto que lo voy a leer para que no quede ni una duda. Lucas 11, 42. Y es una reprensión donde dice, mire, mas hay de vosotros, escribas fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto. Es lo mismo que el anterior, ¿no? La justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario
hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, entonces se agarran de aquí, ¿no? Y dicen, no, Jesucristo lo ratificó y le dijo a los fariseos que sí, tenían que practicar la justicia y el amor, pero al mismo tiempo que diezmar, ¿no? Pero los fariseos, ellos sí tenían tierras, ellos eran millonarios. Así que ellos sí diezmaban porque tenían terrenos, tenían propiedades. Ellos tenían que diezmar. Pero el pobre no diezmaba en Israel porque el pobre no tenía terrenos, no tenía tierras. Solamente diezmaba el que tenía tierras, solamente diezmaba el que tenía animales. El pobre no diezmaba. El pobre no diezmaba. Ahora, si usted se va al Nuevo Testamento, ya, ahora nos vamos al Nuevo Testamento y empezamos a mirar el caminar de la iglesia. Oiga, ¿cuál es el mejor ejemplo para los creyentes vivir en el Evangelio? Si no son las cartas de Pablo, que son aclarando el Nuevo Testamento para nosotros ahora. Mire, y son el libro de Hechos, que nos habla de cómo los creyentes le servían a Dios con sus bienes. Y acá es donde viene lo más desafiante, lo que ningún pastor quiere enseñar de estos que creen en el diezmo. Porque simplemente no existe ningún pasaje que diga que la iglesia diezmaba. No existe. Y si usted lo encuentra, me lo comparte. Entonces yo elimino este video y me retracto de todo lo que estoy enseñando. Y voy a decir que me equivoqué. Pero no va a haber. ¿Cómo servía a Dios la iglesia con sus bienes? Vamos a mirar desde Hechos, ¿ya? Hechos, que es el patrón, el ejemplo de la iglesia neotestamentaria que nosotros debemos seguir, ¿ya? Hechos 2:43 al 47. Mire. Gloria al Señor. Vamos acá. Ahí está el pasaje. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Aleluya. Y en el versículo número 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad, según la necesidad de cada uno. ¿Qué era lo que daban aquí entonces? ¿Era diezmo? ¿Cómo cubrían la necesidad de los siervos, de los pastores, de los apóstoles? Ellos agarraban y en un acto voluntario vendían hasta sus propiedades, sus terrenos, sus casas, y del dinero que ellos, ahí sí hablamos de dinero, ¿no? Y del dinero que ellos recibían por la venta de sus propiedades, daban, compartían para todos. Tú no tienes, tú, y todos tenían lo mismo prácticamente, todos recibían lo mismo. Ya, otro pasaje, Hechos 4:32. Mire, si el diezmo fuera bíblico y válido para el Nuevo Testamento, la Biblia lo enseñaría. La Biblia lo enseñaría. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Ahí está. Entonces, ¿diezmaban? No. ¿Qué hacían? Ellos agarraban, era tan lindo, hermano, porque ninguno decía ser suyo propio lo que poseía. Ninguno decía, no, a Dios le voy a dar la 10ª parte nomás. No, no, no. Ellos agarraban, y si había una necesidad en la iglesia, vendían de lo que ellos tenían, hermano, y ellos daban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles no aparecían como hoy en día los pastores, no, que usted tiene que diezmar, y si usted no diezma le quitamos el uniforme, lo sacamos de diácono, lo ponemos en disciplina, usted no participa de nada en la iglesia porque usted no está diezmando, y lo obligan a diezmar. Y le citan Malaquías, y usted es maldito y ningún ladrón entrará al cielo y ustedes están robando a Dios. Mentira,
Mentira, mentira, mentira. Si usted es amenazado de esta manera, usted está siendo pastoreado por un hijo del diablo, por un hombre que no conoce la Biblia. Si ese hombre no se arrepiente, ese hombre va a ser demandado por Dios por esa palabra que está enseñando. Porque no le roba a nadie a Dios, mi hermanito, que no tenga dinero para diezmar. A mí me estaba mirando algunos videos que hasta han subido en internet después de mi video que saqué, el robo a Biblia armada, ¿no? Y algunos me han criticado y me han atacado con todo. Hasta han inventado calumnia. Hasta han inventado calumnia. Ahora me inventan calumnia, ¿por qué? Porque yo no pido el diezmo. Dicen que, claro, usted no pide el diezmo porque recibe dinero de tantos lugares y esto y lo otro. Pero le cuento que aunque no recibiera dinero, igualito enseñaría esto. Igualito enseñaría la verdad. Porque el dinero no nos condiciona nada, mi hermano. Y no exijo a ningún hermano que me mande dinero ni nada. A nadie, hermano. Porque no nos llamó Dios para hacernos ricos y millonarios. Amén. No, usted no me ve aquí poniendo números de cuenta y hermano, usted tiene que dar plata. No, el que quiere da. Y los hermanos que quieren dar me llaman, me mandan un mensaje y me dicen, pastor, ¿cómo puedo apoyar a su ministerio? Porque así se sostenía la obra de Dios en el pasado. Y si algunos miran para el ministerio que por misericordia Dios nos ha dado y miran con celo y dicen, claro, este no enseña el diezmo porque recibe dinero, entonces ahí viene mi pregunta, ¿qué te motiva entonces a predicar el evangelio? ¿El dinero? ¿O celos? ¿O tienes celos porque Dios bendice a ministerios que estamos predicando la verdad? ¿Qué es lo que te motiva entonces a predicar la palabra? A mí no me motiva la vida de nadie. A mí no me motiva si Dios le está dando al pastor o al hermano tal. No, a mí me motiva que Cristo ya viene pronto y tenemos que volver a la verdad. Eso es lo que a mí me motiva. Si la gente decide dar o no decide dar, es cada quien con su billetera, mi hermano, con su dinero hace lo que quiera. Pero yo soy llamado por Dios a enseñar la verdad. Si algún hermano es tocado por Dios, como miles y miles de almas a través de este ministerio, y son tocados por Dios y son ministrados por la palabra y deciden y Dios los mueve a ofrendar a este ministerio, ¿yo qué culpa tengo? Si yo no estoy ordenándole a nadie que dé dinero. La misma persona por su propia voluntad quiere dar. Y si Dios me quiere bendecir a mí, ¿qué celo tiene usted? Pues predique como yo predico, enseñe la palabra como yo le estoy enseñando y Dios tendrá bendición para usted también. Dios le dará a cada quien como se lo merece. Y esta es la prueba más grande que estamos en la verdad. Esta es la prueba más grande que estamos en la verdad. Que de hecho hay almas que son tocadas y deciden ofrendar a nuestro ministerio. Esa es la señal que este ministerio sí es de Dios. Porque si no fuera de Dios y viviéramos de los diezmos, y dependemos de lo que los hermanos dan en los diezmos, hace rato este ministerio se hubiera cerrado. Pero no, dependemos de un Dios que estableció su palabra. Y así como Dios movía los corazones de los hermanos para ofrendar en el pasado y vendían sus propiedades y la daban, así también en los días de hoy. ¿Por qué en nuestros tiempos hay iglesias con tanta escasez? Porque nadie quiere dar obligado. Nadie quiere dar cuando lo están forzando. A nadie le gusta dar cuando lo están amenazando. ¿Y por qué los amenazan? Porque no confían en Dios. Entonces, si confiáramos en Dios, predicamos la palabra. Yo predico la palabra, gloria al Señor. Yo predico el evangelio. Aquí estoy predicando la palabra. Gloria al Señor. Y en mi misma iglesia, que estamos acá en Lima, y tenemos una iglesia que estamos comenzando. Gracias a Dios la iglesia ya está llena prácticamente. Y nuestra iglesia está empezando. Y los hermanos llegan a la iglesia de otras iglesias y diezmaban en otras iglesias. Y nosotros le hemos dicho que ya simplemente no tienen que estar diezmando. Que solamente tienen que ofrendar. El prejuicio sería para mí si yo enseñara esto, si yo estoy enseñando esto como pastor, porque yo puedo entender en la malicia, decir, no, ahora voy a recibir menos dinero, mejor ni digo nada y dejo que los hermanos sigan dando, pero a Dios le daré cuentas. Entonces yo prefiero, mi hermanito, perder por un lado, pero Dios tendrá que tocar los corazones y respaldar la verdad.
y respaldar la verdad. Dios no respalda la mentira. Por eso, pastor, te falta de repente, por eso usted que reniega de este mensaje y maldice y usa las redes sociales para atacarme, por eso tal vez estás en escasez y estás buscándome algún error a mí en mi vida para atacar el mensaje, pero no puede atacar usted la verdad. Y peor, algunos hasta inventando falso testimonio. Qué triste. Pero acá está la Biblia. ¿Y a qué le decimos esto? ¿Cómo le servía la iglesia primitiva a Dios? Con sus ofrendas. Vendían sus propiedades y los daban. Si fuera tan importante el diezmo, ¿no cree usted que Pedro lo hubiera enseñado? Siendo que ellos estaban, inclusive Pedro quería practicar la ley también, ¿se acuerda? Que tuvo un altercado con Pablo, ¿no? Y llegaron a un concilio en el capítulo 15 de Hechos. Y en el capítulo 15 de Hechos, mire que lo voy a abrir también acá. Acá está el concilio de Jerusalén, ¿no? Está en pantalla. Ahora, en este concilio de Jerusalén, donde los judíos obligaban a los hermanos a circuncidarse y obligaban a los hermanos a practicar las leyes, la ley judía y todo esto, ¿qué dice Pablo? ¿A qué conclusión llegaron? Acá está. Mire. Ahorita vamos a mostrarle aquí. Aleluya. Acá está. ¿A qué conclusión llegaron? 15. 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los hermanos que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones, número 1, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí está. Ahí está. En ningún momento se exige aquí que los hermanos sí tienen que diezmar. Nunca se exigió, porque el judío sabía muy bien qué era el diezmo y a quién se le tenía que entregar el diezmo. Ni Pedro recibía diezmos. Pedro no recibía diezmos, recibía las ofrendas. Pablo tampoco, y eran judíos. Y ellos podían decir, nosotros somos judíos. Pero ¿sabe por qué ni Pedro ni Pablo recibía diezmos? Ni Cristo recibía diezmos. ¿Y sabe por qué ellos no recibían diezmos? Porque no eran levitas. Jesucristo no era levita, era de la tribu de Judá. Y Pedro y ellos eran de diferentes tribus. Entonces, por eso ellos no podían recibir diezmos. Ahora, cuando ya ellos son ministros y siervos de Dios y predicadores del Evangelio, pudieron agarrarse de ahí y decir, no, nosotros somos ahora los levitas. Pero no, en ningún momento lo dicen, porque Dios es claro con su palabra. Entonces, como iglesia, ellos no recogieron diezmos, nunca jamás, en ningún pasaje. Les sigo mostrando la Biblia. Libro de Hechos, capítulo 11. Mire, versículo número 27 al 30. Y comparte este mensaje con quien quiera. Y si usted desea material, yo tengo material aquí, yo se lo regalo. Yo se lo puedo hacer llegar. Aleluya. 11:27. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahí está. Wow. ¿Y por qué no dice que diezmaron, hermano? No. Había una necesidad en la iglesia. En la iglesia de Jerusalén, con los ancianos, los hermanos estaban pasando tremenda necesidad. Y nadie dijo, sí, los pastores están pasando hambre porque los hermanos han dejado de diezmar. Nunca. Porque ellos entendían claramente que lo único que correspondía a los hermanos dar a la congregación era su ofrenda. Y por eso determinaron, acá está el pasaje, cada uno conforme a lo que tenía. Acá está. Cada uno conforme a lo que tenía. Enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Era lo que daban los hermanos. Ahora, Pablo que es, si hay un hombre
que determinado tenía que enseñar si el diezmo fuera válido, ¿no? Y si hubiera un hombre que sí tenía que agarrar esta palabra y decirlo, hermano, por eso estamos bajo maldición, porque estamos robando a Dios o porque hay que diezmar, hubiera sido este varón, Pablo, ¿no? Pablo hubiera sido el más indicado a hablar del diezmo. ¿Por qué? Porque fue el apóstol judío para los gentiles. Fue el hombre de Dios que Dios usó a través de las cartas, de todas las 13, 14 cartas que él escribió para aclarar los temas doctrinales del Antiguo Testamento, cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Fue Pablo. Pablo era el más indicado para hablar del diezmo. Preguntamos, ¿en algún momento lo enseñó? ¿Pablo mandó que debían diezmar? No, porque Pablo tampoco era levita. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pablo tampoco era sacerdote ni era levita. Era fariseo. Y como fariseo hubiera sido el primerito que hubiera tenido que enseñar el diezmo. Pero como él mismo lo dijo, yo ahora todo eso lo tengo por basura. Entonces ya Pablo no podía enseñar lo que enseñaba en la ley. Ahora tenía que enseñar bajo la gracia. Y en el contexto de la gracia, ¿cómo enseñó Pablo a sostener la obra de Dios? Vamos al pasaje. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que enseñé en las iglesias de Galacia. Cada uno el primer día de la semana ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No dice diezmos. Cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, ¿qué era lo establecido por Dios, según Pablo, que se debía recoger? Eran las ofrendas. La ofrenda para los santos. ¿Y estos santos quiénes eran? Eran los hermanos pobres en Jerusalén, eran los apóstoles, Pedro y los demás, y eran los pobres. Era para todos ellos esa ofrenda que se iba a recoger. En el capítulo 8 de 2 Corintios también habla del mismo, amplía, ¿no? Un poco más el tema. Gloria al Señor. Mire, 2 de Corintios 8. 1. Así que, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La palabra generosidad significa dar lo que uno siente dar, no lo que uno está obligado a dar. Y ese es mi punto, hermanito. Porque mi punto es que no podemos obligar a la gente a dar nada. El pastor no puede tener sobres con nombres donde le diga a los hermanos que tienen que dar. Ahora me preguntaron sobre las primicias de inicio de año. Eso no es bíblico. Pastor, en mi iglesia exigen primicias de inicio de año. Eso no es bíblico. Eso es robar, engañar, porque no estamos bajo la ley. Los judíos daban primicia y la primicia era de animales. Si el creyente quiere dar, él puede dar lo que él siente, como según Dios lo ha prosperado, según él tiene. La verdad que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es de Dios. Es de Dios. Y nosotros no podemos estar diciendo cuánto le voy a dar a Dios, el 10%. No, porque todos nosotros le pertenecemos a Dios y todo lo que tenemos es de Dios. Ese era el entendimiento que tenía la iglesia en el pasado. Por eso que estos hermanos vendían sus propiedades, vendían sus casas. Eso era lo que ellos hacían, lo que acabamos de leer. Y lo daban a los apóstoles. Esa era su fe. Y Dios bendecía. Y no había ningún necesitado entre ellos. ¡Qué tremendo! Y no habían las ambiciones que hoy en día las tenemos en las iglesias, que se han vuelto mundanas y seculares. Y negocios más que otra cosa. Entonces, no, mi hermano, no seamos malos. Y predicamos la palabra. Y si usted venía predicando sobre el diezmo, llegó la hora de que usted compruebe, como yo lo hice. No busque atacarme a mí.
Agarre todos los textos que yo he enseñado y empiece usted a corroborarlos con su Biblia. Y mire la iglesia en el pasado. ¿Qué cosa daba la iglesia? La ofrenda de los santos, 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Los hermanos, ¿qué daban? Los hermanos daban sus ofrendas. Daban según cada uno haya prosperado. Todo el capítulo 8 habla de eso. Todo el capítulo 9 también habla del mismo tema. De la ofrenda de los santos. Y aquí es donde dice: por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros, esto lo está en el 9.5, ¿no? Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, nunca jamás la ofrenda se daba exigiendo, tampoco. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Acá está el pasaje que todos lo conocemos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alegre. Ahí está, hermanitos. Wow. Entonces, nunca jamás, nunca, mi hermano, ni siquiera la ofrenda fue un acto obligado. Los apóstoles no se dedicaron a predicar plata. No se dedicaron a predicar. Ese es el motivo por el cual muchos les ha ardido este mensaje, les ha dolido con todo, mi hermano, con todo, con todo. Y ellos se preguntan, ¿cómo es posible que este varón está enseñando en contra del diezmo si él es pastor también? ¿Y él de qué vive? Pues vivo de lo que Dios me da. Vivo de lo mismo, como me preguntó alguien. Un muchacho me escribió y dijo: pastor, ¿y si usted predica contra el diezmo, y de qué vive usted? Dijo. Bueno, no vivo del diezmo, gloria al Señor. Vivo de lo mismo que vivió Cristo. ¿Cómo sostenía su ministerio el Señor? ¿Se ha preguntado si Jesucristo recogía diezmo? No recogía. ¿Cómo sostenía su ministerio el Señor? El ejemplo para todos los creyentes. A través de las ofrendas. ¿Quiénes ofrendaban? Ofrendaba aquella hermana María, ¿no? Aquellas mujeres que, dice la Biblia, colaboraban con su ministerio a través de sus ofrendas. Y el Señor no recogía diezmos porque no era, de nuevo, porque él no era levita. No podía recoger diezmos. Los hermanos ofrendaban. Y las ofrendas que daban era sobreabundante. Y no faltaba en su ministerio. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? El principio es que cuando, número uno, lo que yo entiendo de todo esto que estamos enseñando. Número uno, que cuando el pastor se separa a enseñar la verdad, la santidad, con un corazón íntegro, sin buscar el dinero, sin correr atrás del dinero, Dios le va a proveer dinero para su ministerio. Y yo puedo decir que doy testimonio de eso. Yo doy testimonio de eso. Los ministerios que predican la verdad no son ministerios donde hay sequía, donde hay miseria. Por el contrario, tenemos ministerios que Dios respalda y bendice. Y eso, la gloria es para el Señor. Pero otra marca que tiene un siervo de Dios es que el diezmo no se lo come. O mejor dicho, es que lo que le dan no se lo come. Es para repartir, es para ver la obra del Señor. No se enriquece con la palabra. Predica por amor. Y lo que recibe es para ayudar a los que no tienen, para la obra misma. Y el otro principio es que si usted tiene una iglesia pequeña y usted recibe los diezmos, el día que usted recibe diezmos y ofrendas, y usted dice: pastor, ni con diezmos y ofrendas juntas alcanza para cubrir el gasto del local. Yo le voy a decir, es por eso, porque usted está enseñando una mentira. Y por eso la sequía en su ministerio. Pero si usted enseñara lo que dice la Biblia, usted se va al libro de Hechos y le enseña a los hermanos cómo la iglesia ofrendaba, cómo los hermanos daban dadivosos a la obra del Señor, usted verá que los corazones se van a abrir y amorosos y voluntariamente van a querer apoyar la obra del Señor. De lo contrario, si usted utiliza Malaquías para maldecir y para meterle miedo a los hermanos y utiliza textos fuera de contexto, aún de la ley de Moisés, para enseñar el diezmo, usted está pecando contra Dios. Usted está enseñando como falso profeta, porque eso no está establecido ya más en la palabra para nosotros que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia.
Le voy a mostrar otro pasaje y ya estamos casi cerrando el tema. Mire, todo el capítulo 9 de Pablo habla lo mismo del diezmo. No aparece la palabra, perdón, de la ofrenda, ¿no? De la ofrenda. No aparece la palabra diezmo en ninguna parte. Y el último texto que puedo enseñarle, tengo muchos más que puedo compartir, pero el último texto lo tenemos en el 16:1, donde dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Entonces, ¿qué se separaba para los pastores? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Y dónde está la palabra diezmo? No aparece. ¿Cómo servían los hermanos? Pablo lo está diciendo claramente. Según haya prosperado. Cada primer día de la semana, los hermanos separaban su ofrenda. Y cuando llegaban los apóstoles o los siervos de Dios, se entregaban esas ofrendas según ellos tuviesen. No se obligaba, se daba voluntariamente. Voluntariamente. Así que, mis amados hermanos, con esto estamos terminando este estudio. Y solamente quiero terminar diciendo algo. Todo es de Dios. Ahora, ¿yo estoy en contra de que se dé en la iglesia? No, definitivamente no. Es más, un corazón agradecido siente dar. Y darle bien a Dios. Y darle todo a Dios en su momento cuando se requiera también. Así que no estoy en contra del dar. El diezmo como principio lo podemos usar. El principio del diezmo es reconocer a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Es lo que nos queda del diezmo. Lo único que podemos tomar del tema del diezmo es eso. Reconocer a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Abraham e Israel recibieron una tierra. Nosotros tenemos el cielo. Nosotros no somos Israel. Israel es una nación. Nosotros somos un pueblo. De todas las naciones del mundo, Dios levantó su iglesia. Nosotros no somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios. Mediante Cristo. Y debemos imitar las obras de Abraham. Abraham era generoso con Dios. Eso es lo que debemos tomar también. No estamos obligados y no debemos obligar a nadie a dar nada. Y cuando empecemos a hacer la voluntad de Dios, Dios será con nosotros. Pero utilizan de la mentira para desprestigiarme por este mensaje del diezmo. Entonces, para decir, ¿qué nos va a enseñar? Pero lo poco que sé y que he aprendido por la palabra es lo que estoy enseñando. Y si alguien puede refutar este mensaje, tiene que ser 100% bíblico y bien sustentado en la palabra del Señor. Si esta palabra te ha bendecido y eres pastor, eres un evangelista y meditas y tú quieres llegar al cielo, usted tiene el pensamiento que nosotros tenemos. Yo quiero llegar al cielo, mi hermano. Yo quiero alcanzar la vida eterna. Y si me equivoco, pues acá están las cámaras para decir hasta públicamente que también me equivoqué. Y que me corrijo inmediatamente de ese error para enseñar como Dios manda. No me vuelvo falso profeta ni menos siervo de Dios a reconocer que me he equivocado. Hay otros pastores mucho más reconocidos que este servidor que reconocen el tema del diezmo también como lo estoy enseñando yo. Usted puede investigar en internet hombres de Dios que tienen la misma postura que yo, porque simplemente se han dado la labor de investigar y de indagar en la palabra y se han dado cuenta de lo que estamos enseñando. Así que no es que yo solito me aparecí con esta enseñanza. Es algo que muchos pastores ya entendieron y están corrigiendo y están enseñando.